Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente ha estado en boca de todos, y es que la farándula turca nunca deja de sorprendernos. Vamos a hablar sobre una de esas historias que nadie, pero nadie, se esperaba, la relación entre dos grandes de la actuación, dos nombres que resuenan en la industria. Hablamos de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Ya saben, esos actores que nos han regalado momentos memorables en la televisión, esos que con su talento nos han hecho reír, llorar y suspirar frente a la pantalla. Y bueno, como siempre, las especulaciones y los rumores son el pan de cada día en este mundo, pero en este caso, la verdad, es mucho más interesante de lo que podríamos imaginar. Así que si son fans de Engin, de Tuba, de las series turcas en general, o simplemente les encanta el chisme sano, quédense hasta el final. Prometo que les voy a contar todo lo que sé, lo que se rumorea y sobre todo, lo que hace que esta historia sea tan fascinante. Prepárense para un viaje por el mundo de las estrellas, los sets de grabación, los secretos a voces y por supuesto muchos dramas. Pero antes de empezar, y ya que están aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre el mundo del entretenimiento turco. No se arrepentirán. Y ahora sí, vamos al lío. Empecemos por el principio, Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Dos nombres que por separado, ya son sinónimo de éxito. Engin, con su mirada penetrante, su talento innegable y su habilidad para interpretar personajes complejos, ha conquistado corazones en todo el mundo. Desde su debut, pasando por series como Fatma Gül'ün Suku hasta llegar a Kara Para Aşk, y más recientemente Sefirin KZ, Engin ha demostrado ser un actor de primera, capaz de transmitir emociones con una simple mirada. Y luego está Tuba, con su belleza cautivadora, su elegancia natural y su versatilidad como actriz. Tuba, con series como Así Gönül y Kara Para Aşk, ha demostrado ser una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su capacidad para interpretar personajes fuertes, independientes y a la vez vulnerables, la ha convertido en un icono de la televisión turca. Ahora, ¿qué los une? Obviamente su trabajo. Ambos son actores profesionales, con una trayectoria impecable, pero ¿qué más? ¿Dónde radica la verdad de su relación que nadie esperaba? Bueno, para entenderlo tenemos que hablar de Kara Para Aşk, la serie que en cierto modo los unió y donde la chispa de los rumores comenzó a encenderse. En Kara Para Aşk, Engin y Tuba interpretaron a Ömer y Elif, una pareja que a pesar de las adversidades, lucha por su amor. La química entre ellos en la pantalla era innegable. La forma en que se miraban, la intensidad de sus escenas, la conexión que se transmitía, hizo que los fans comenzaran a especular. ¿Será que hay algo más que amistad entre ellos?, se preguntaban. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de fotos, de vídeos que analizaban cada mirada, cada gesto. Y como suele suceder en estos casos, los medios de comunicación turcos no tardaron en hacerse eco de estos rumores. Empezaron a aparecer noticias, artículos y entrevistas que sugerían una posible relación fuera de la pantalla. Se hablaba de cenas secretas, de encuentros casuales, de viajes, en fin, todo lo que alimenta la curiosidad y la fantasía de los fans. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente existió una relación sentimental entre Engin y Tuba? La verdad es que, como siempre, es difícil saberlo con certeza. Los actores, por lo general, son muy discretos con su vida privada, y no suelen dar detalles sobre sus relaciones. En este caso, tanto Engin como Tuba siempre han mantenido una postura muy profesional, negando cualquier tipo de romance y afirmando que su relación se basa en el respeto y la admiración mutua. Sin embargo, la especulación no se detuvo. Incluso después de que terminara la serie, los rumores continuaron. Cada vez que se cruzaban en algún evento, cada vez que coincidían en alguna alfombra roja, las miradas y los comentarios se centraban en ellos. ¿Se saludaban con un abrazo? ¿Se miraban fijamente? ¿Susurraba algo al oído? Cada detalle era analizado y diseccionado por los fans y los medios. Ahora, ¿qué hace que esta historia sea tan especial? ¿Por qué sigue siendo un tema de conversación incluso hoy en día? Pues bien, creo que hay varios factores. En primer lugar, la química entre Engin y Tuba en Kara Para Aşk fue, simplemente, espectacular. Los fans soñaron con que esa conexión traspasara la pantalla, y eso,
de alguna manera, alimentó la esperanza de que fueran una pareja en la vida real. En segundo lugar, la personalidad de ambos actores también juega un papel importante. Tanto Engin como Tuba son conocidos por ser personas reservadas, discretas y muy profesionales. Esto, por un lado, alimenta la intriga, ya que los fans siempre quieren saber más sobre su vida privada. Y por otro lado, crea una especie de respeto hacia ellos, ya que valoran su privacidad y no suelen exponerse a los medios. Además, la belleza de ambos actores, su talento y su popularidad hacen que cualquier rumor sobre ellos sea atractivo para el público. Son dos de las estrellas más queridas y admiradas de Turquía, y eso, obviamente, genera mucho interés. Pero, ¿qué hay de la verdad? ¿Qué podemos concluir de todo esto? Bueno, lo cierto es que la relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün sigue siendo un misterio. Quizás hubo algo más que amistad entre ellos, quizás no. Lo que sí es seguro es que su trabajo juntos en Kara para Aşk marcó un antes y un después en la televisión turca, y que su química en pantalla fue innegable. Lo importante, creo yo, es que respetemos su privacidad y que valoremos su trabajo. Son dos grandes actores que nos han regalado momentos inolvidables, y eso es lo que realmente importa. No importa si son pareja o no, lo importante es que nos sigan emocionando con sus interpretaciones. Y ahora, antes de terminar, me gustaría dar un pequeño repaso a todo lo que hemos hablado hoy. Hemos explorado la fascinante y enigmática relación entre dos grandes estrellas turcas, Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Analizamos los rumores que surgieron a raíz de su trabajo juntos en Kara para Aşk, la serie que nos robó el aliento con su trama y la química entre sus protagonistas. Hablamos de la intensa especulación generada por los fans, los medios y la industria del entretenimiento turco en general. Y por supuesto, reflexionamos sobre los factores que hacen que esta historia sea tan atractiva y perdure en la memoria colectiva. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más entre Engin y Tuba? ¿O simplemente fueron grandes amigos y colegas de trabajo? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. No duden en compartir sus teorías y sus perspectivas. Y por último, pero no menos importante, muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado, y que les haya resultado interesante. Si fue así, no olviden darle un like al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hola de nuevo, comunidad. Como les prometí, hoy vamos a profundizar en el fascinante enigma que envuelve a Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Sé que este tema genera mucha curiosidad, y con justa razón. La historia de estos dos talentosos actores es un laberinto de rumores, especulaciones y, sobre todo, una química innegable que cautivó a millones de espectadores. Ya hemos hablado de los básicos, sus carreras, su éxito individual y su encuentro en Kara para Aşk. Pero ahora, vamos a desentrañar un poco más la madeja, explorando los detalles, las sutilezas y los elementos que hicieron que esta posible conexión se convirtiera en un fenómeno. Asterisco asterisco el impacto de Kara para Aşk más que una serie, un fenómeno asterisco asterisco. Kara para Aşk no fue solo una serie más. Fue un parteaguas en la televisión turca, tanto por su trama intensa como por la actuación magistral de sus protagonistas. La historia de Ömer, un policía obsesionado con resolver el asesinato de su prometida, y Elif, una diseñadora de joyas envuelta en un turbio asunto de diamantes robados, conquistó corazones en todo el mundo. Pero más allá de la trama, la serie destacó por la innegable química entre Engin y Tuba. La forma en que se miraban, el lenguaje corporal, la manera en que se comunicaban sin palabras, todo esto alimentó la imaginación de los fans. Las escenas románticas cargadas de tensión y emoción eran tan creíbles que era imposible no preguntarse si esa conexión traspasaba la pantalla. Y por supuesto, la respuesta, o más bien, la búsqueda de la respuesta, se convirtió en el tema de conversación principal. Asterisco asterisco la reacción de los fans, un amor crecido en las redes sociales asterisco asterisco. Las redes sociales fueron el caldo de cultivo perfecto para que los rumores crecieran y se multiplicaran. Los fans, ávidos de más información, crearon perfiles dedicados a la pareja, compartieron fotos y vídeos analizando cada detalle de sus interacciones. Cada gesto, cada mirada, cada palabra pronunciada en entrevistas era diseccionada y debatida.
Se crearon hashtags, se organizaron debates online y se elaboraron teorías sobre la naturaleza de su relación. Los fans con una pasión desbordante soñaban con ver a Engin y Tuba juntos en la vida real. Y en cierto modo, esta pasión fue un reflejo de la conexión que habían experimentado al ver la serie. La química entre Homer y Elif era tan fuerte que la gente quería creer que existía también fuera de la ficción. *** Los medios de comunicación, alimentando la llama de la curiosidad ***. Como era de esperar, los medios de comunicación turcos no tardaron en sumarse a la especulación. Revistas del corazón, programas de televisión y portales de noticias comenzaron a publicar artículos y reportajes sobre la supuesta relación entre Engin y Tuba. Se hablaban de encuentros secretos, de salidas románticas, de gestos de cariño, en fin, todo lo necesario para mantener la curiosidad de los fans y alimentar el interés mediático. Si bien no existían pruebas contundentes, los medios aprovecharon la discreción de los actores y la pasión de los fans para crear un relato que, aunque especulativo, generaba clics, ventas y rating. Se publicaron fotos borrosas, se citaron fuentes cercanas, y se especuló sobre el futuro de la pareja. La realidad, por supuesto, era mucho más incierta. ***, la discreción de los protagonistas, el arte de la ambigüedad ***. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün siempre han sido conocidos por su discreción. Ambos son muy cuidadosos con su vida privada y evitan exponerse a los medios. En las pocas entrevistas que conceden, suelen ser evasivos cuando se les pregunta sobre su vida personal. En el caso de los rumores sobre su supuesta relación, tanto Engin como Tuba negaron cualquier tipo de romance. Afirmaron que su relación se basaba en el respeto y la admiración mutua, y que su trabajo juntos en Kara para Aşk había sido una experiencia profesional muy gratificante. Sin embargo, sus declaraciones, a pesar de ser claras, no lograron detener la especulación. La gente quería creer en el romance y la discreción de los actores solo sirvió para alimentar aún más la intriga. ***, los factores que hicieron de esta historia un éxito ***. ¿Por qué este rumor, en particular, logró capturar la atención de tanta gente? Hay varios factores que lo explican. La química innegable ***, la conexión entre Engin y Tuba en Kara para Aşk era, simplemente, mágica. Los fans se enamoraron de la pareja en la pantalla, y querían creer que esa conexión existía también en la vida real. El misterio de los actores tanto Engin como Tuba son personas reservadas y discretas, lo que generó aún más intriga. La gente quería saber más sobre su vida personal, pero su privacidad solo alimentaba la especulación. El éxito de la serie Kara para Aşk fue un éxito rotundo, y el interés por sus protagonistas se disparó. El éxito de la serie se tradujo en un mayor interés por la vida personal de los actores. La belleza y el talento ambos actores son considerados íconos de la belleza y el talento en Turquía. Su popularidad y su atractivo físico también contribuyeron a que cualquier rumor sobre ellos fuera atractivo para el público. La idealización del romance los fans, especialmente en el mundo de las series turcas, tienden a idealizar el romance. Querían creer que la magia que veían en la pantalla existía también en la vida real. Más allá de la especulación, el legado de Kara para Aşk Independientemente de si hubo o no un romance entre Engin y Tuba, lo cierto es que Kara para Aşk dejó una huella imborrable en la televisión turca. La serie fue un éxito de crítica y público, y la actuación de sus protagonistas fue aclamada por la crítica. Engin y Tuba demostraron ser dos actores de primera, capaces de transmitir emociones con una simple mirada. Su química en pantalla fue innegable y su trabajo juntos en la serie es recordado con cariño por millones de espectadores en todo el mundo. Kara para Aşk no solo fue una serie de televisión, sino también un fenómeno cultural. La serie generó debate, pasión y admiración, y su éxito contribuyó a consolidar la popularidad de las series turcas en el mundo. Reflexiones finales, respeto y admiración ***. En definitiva, la historia de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es un recordatorio de la fascinación que sentimos por las estrellas y por los misterios que rodean sus vidas. La especulación sobre su posible relación es un reflejo de nuestro deseo de creer en el amor y en la magia que vemos en la pantalla.
Pero más allá de los rumores y las especulaciones, es importante recordar que Engin y Tuba son personas que merecen respeto y privacidad. Son dos grandes actores que nos han regalado momentos inolvidables, y su trabajo es lo que realmente importa. Es fundamental que valoremos su talento y su dedicación, y que respetemos su decisión de mantener su vida privada alejada de los focos. Al final, lo importante es que nos sigan emocionando con sus interpretaciones y que sigan siendo un referente en la industria del entretenimiento turco. *** para ustedes, mis queridos fans ***. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más entre Engin y Tuba? ¿O simplemente fueron grandes amigos y colegas de trabajo? Los invito a compartir sus teorías, sus opiniones y sus recuerdos de Kara para Aşk en los comentarios. Me encantaría leerlos y debatir sobre este fascinante tema. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos sobre el mundo del entretenimiento turco. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.